Somos estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. Hoy le vengo a hablar sobre un tema muy importante, que es Carlos Marx. ¿Quién es Carlos Marx? ¿Quién fue? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son sus aportes que dio a la sociología? Bueno, empezamos por el primero, el materialismo dialéctico de Carlos Marx. El materialismo dialéctico como concepción del mundo. Tiene una teoría de la historia que explica al hombre y a su desarrollo histórico, a partir del hombre como ser práctico y transformador. Los hombres los transforman su realidad y paralelamente transforman a sí mismo el mundo. El hombre no solo es un ser práctico, sino también al mismo tiempo es un ser social. Y este transformarse en sociedad es un proceso infinito. El hombre no transforma su realidad como individuo, sino lo hace en colectividad. El hombre no puede transformar su realidad como un individuo independiente, un individuo aislado que no va a depender de los demás, sino este individuo va a necesitar de las demás personas para así formar una sociedad. Vemos también al hombre como un ser. El hombre va a ser un ser social, práctico e histórico. Al producir su medio de vida, el hombre produce indirectamente su vida material, ya que se dan por la fuerza de productividad, o mejor dicho, las fuerzas productivas. En este constante transformar, los hombres establecen relaciones con la naturaleza y en medida que actúan sobre ella, la conocen al distinguirse, la denominan, es decir, la humanizan. El elemento de la fuerza productiva. La fuerza productiva tiene tres grandes elementos. El primero de ellos, y el más importante, creo yo, es la fuerza de trabajo, que viene a ser el hombre. El segundo es el instrumento de trabajo. Por ejemplo, puede ser el arado, puede ser una máquina de coser, una computadora, puede ser una fotocopiadora, no sé, etcétera. Son instrumentos que el hombre en sí va a emplear para poder producir algo. Y el tercer elemento es el objeto de trabajo, que en este caso, por ejemplo, en el arado, nuestro primer ejemplo, podría venir a ser la tierra. También veamos a Carlos Marx cuando nos dice qué son las relaciones de producción. Los hombres, al mismo tiempo que se relacionan con la naturaleza, lo hacen con otros hombres, creando así las relaciones de producción. Son las relaciones que los hombres establecen entre sí, y en el proceso productivo, las distintas formas de relaciones sociales de producción se determinan por el carácter de la propiedad de los medios de producción. Los elementos de los medios de producción. Para Carlos Marx nos da dos elementos para los medios de producción. Esto vendría a ser el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo. La propiedad de los medios de producción determina también quién trabaja y quién no, pretendiéndonos conocer si las relaciones entre los hombres son de igualdad o desigualdad, de cooperación o de explotación. Veamos también los medios de producción. ¿Cuáles son las propiedades de los medios de producción? Nos dice que la primera propiedad es quién es el dueño del producto, quién trabaja y quién no, quién se adueña del trabajo excedente, quién se ve obligado a regalar su trabajo, la distribución de la riqueza, las clases sociales, la regulación entre los hombres, ya que se da igualdad o desigualdad, cooperación o explotación. Las clases sociales surgen ¿cuándo surgen las clases sociales? Las clases sociales surgen cuando un grupo de hombres se apropia de los medios de producción. Así la sociedad se divide en dos grandes grupos. El primero vendría a ser los propietarios o los medios de producción. Y los segundos son los no propietarios de los medios de producción. En este caso vendría a ser el proletariado y la burguesía. Primero, la burguesía es el que tiene los medios de producción, y los proletariados son los que no tienen medios de producción, más trabajan para los burgueses. También veamos cómo Carlos Marx nos dice el Estado. ¿Qué es el Estado para Carlos Marx? El Estado se denomina las clases sociales. El Estado da opresión, es una opresión de una clase para oprimir a la otra clase. Es cuando una clase social
se antepone a la otra, que constituye una fuerza especial de represión, que legaliza y analiza la opresión de una clase por otra, que amortigua los choques entre las clases, que en manos de las clases proletarias y los medios de producción. La conciencia social. Para la conciencia social de Carlos Marx se da entre la ciencia, la concepción del mundo y la ideología. En la ciencia nos dice que es lo social y lo natural. En la concepción del mundo vendría a ser la explicación que ésta se va a dar para saber cómo se creó el mundo, que vendría a ser la filosofía o la conciencia empírica. La ideología son la moral, ideologías, ideas religiosas e ideas jurídicas, y el conocimiento cotidiano. Veamos también que para Carlos Marx es muy importante saber cuál es la formación económica de la sociedad, y para esto nos habla sobre un solo tipo de sociedad o de una historia humana en general, ya que en la sociedad y de la humanidad se han desarrollado a través de distintas formaciones económicas sociales. Así tenemos la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, y ahora que se da el socialismo. La totalidad. En una relación en la realidad como un todo estructurado, dialéctico, en la que se puede comprender cualquier fenómeno o hecho, las categorías sociales de la totalidad es la formación económico-social. La FES acarba todos los fenómenos de la sociedad y le dan sentido. Esto vendría a ser la formación económico-social, las fuerzas productivas en la relación de trabajo, las clases sociales y el Estado como conciencia social, la estructura económica o modo de producción, superestructura jurídico-política. Bueno, hasta aquí mi nombre es José Ayala Yangali y hasta aquí yo le he hablado sobre Carlos Marx. A continuación le voy a dar paso a mi compañera Ana García Gaspar para que le termine de hablar sobre Carlos Marx y sobre todo sus demás aportaciones que dio para la sociología. Bueno, le dejo con mi compañera Ana García Gaspar. Bueno, continuando con lo dicho acerca de Carlos Marx, yo les voy a mencionar acerca de sus conceptos básicos. El método de Hegel consiste en que cada manifestación del espíritu engendra su propia contradicción que implica una negación de lo afirmado. Marx termina diciendo que es la conciencia de los seres humanos lo que determina a su ser, sino el ser social lo que determina su conciencia. El método dialéctico consiste en el capitalismo industrial, la afirmación o tesis, engendra al proletariado, que es la negación. Ambas contradicciones son superadas en la sociedad sin clases. Quiere decir que el método de Hegel más el método de Marx es igual al método dialéctico. Continuando, diríamos que, por ejemplo, el marxismo sostiene que la historia es consecuencia del desarrollo dialéctico de la infraestructura económica social, causa de los hechos y motor de la evolución de la humanidad. Las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes y esas relaciones se convierten en trabas de las relaciones productivas. Las relaciones económicas dan origen a las clases sociales y a la infraestructura, que determina la formación de una superestructura integrada por la ética, la cultura, la religión y el ordenamiento jurídico. Históricamente, las relaciones capitalistas de producción serían la última forma antagónica del proceso histórico. Todo esto sería parte del materialismo histórico. Por ejemplo, continuando, diríamos que la propiedad privada no puede pertenecer a nadie privadamente, configura un poder en manos de un sector que determina la explotación de otro. El valor o trabajo está determinado por el trabajo que los bienes contienen en este y se mide por el tiempo necesario para producirlo.
La plusvalía. Al alcanzar la producción de mercancías, un determinado grado de desarrollo, el dinero se convierte en capital. El crecimiento del valor primitivo del dinero que se lanza a la circulación es lo que Marx llama plusvalía. El proletariado como clase revolucionaria. El capitalismo convierte en proletariado a más de la mitad de los individuos de un país. Por eso, esta clase social, al no querer parecer o morir, está obligada a hacer una revolución. Toma en sus manos el poder y convierte los medios de producción en propiedad del Estado. Continuando con esto, Carlos Marx, la influencia de Carlos Marx en Europa era inmensa. Influyó positivamente en algunos sociólogos de Europa occidental, mientras otros han conformado su teoría sociológica específicamente contra la teoría marxista. La mayoría de los teóricos estadounidenses descartaron a Marx, a quien consideraban un ideólogo que apenas había contribuido al desarrollo de la teoría sociológica científica. Continuando con lo dicho, les voy a mencionar lo que es la dialéctica. El método dialéctico de análisis contempla única y unidireccional relación causa-efecto entre las diversas partes del mundo social. La segunda característica del análisis dialéctico se opone aún más, si cabe, a la parte del pensamiento sociológico contemporáneo. Los valores sociales no son separables de los hechos sociales. Ambas características de la dialéctica reflejan las ideas de Marx de que no existen líneas divisoras definidas y marcas entre los fenómenos del mundo social. Dentro de ello podemos hablar también acerca del potencial humano. La base de gran parte del pensamiento de Marx la contribuyeron sus ideas sobre el potencial de los seres humanos, o los que él llamaba seres genéricos. También podemos ver acerca de sus capacidades y necesidades. En el sistema marxiano, las capacidades humanas no son simplemente lo que son ahora, sino lo que fueron en su pasado y lo que serán en un futuro, bajo diferentes circunstancias sociales. Podemos ver la conciencia. El núcleo de la noción de potencial humano reside de la idea de Marx de que los hombres se distinguen de otros animales por conciencia y por su capacidad de ligar esa conciencia a sus acciones. La actividad puede ser considerada como el medio que utilizan las personas para apropiarse de los objetos de la naturaleza. Acá también tenemos lo que es la objetivación, el trabajo y la sociabilidad. La objetivación reafirma su orientación materialista y su interés por el mundo real de los actores reales, auténtico proceso en el que las personas expresaban sus capacidades humanas. El trabajo crea valor de uso, una condición necesaria e independiente de las demás formas de sociedad para la existencia de la raza humana. La sociabilidad. Otro aspecto de la imagen de Marx del potencial humano es la idea de que las personas son intersignificantes sociales. Marx y Engels hablan de la necesidad de la interacción con otros hombres. También podemos ver lo que es la alienación. Marx denomina alienación a las deshistorizaciones que causaban la estructura de la sociedad capitalista en la naturaleza humana. Componentes de la alienación. La sociedad capitalista de los trabajadores están alienados de su actividad productiva. Los trabajadores están alienados no solo respecto de las actividades productivas, sino también del objeto de esas actividades, el producto. En el capitalismo, los trabajadores están alienados de sus compañeros de trabajo.
Los trabajadores están alienados de su propio potencial humano en la sociedad capitalista. Estructuras de la sociedad capitalista. Marx percibía las estructuras sociales como un conjunto de relaciones sociales numerosas y continuas. Esta, si bien tenía una perspectiva dinámica sobre las estructuras, Marx consideraba que el conjunto de las relaciones en el capitalismo eran externas y los actores y coercistas. También podemos ver lo que son, por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada es el conjunto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo alienado de la relación externa del trabajador con la naturaleza y el sí mismo. División de trabajo. La idea básica de Marx sobre la división del trabajo se deriva de su distinción entre lo propietario de los medios de producción y los que se ven obligados a ver sus fuerzas de trabajo. ¿Qué era la clase social? La clase social se deriva de los actos de producción. Las personas llegan a ratificar las clases y consecuentemente comienzan a cobrar una vida independiente que constriñe al actor. Continuando con lo dicho, podemos ver también el entorno social y práctica política. Tanto a Marx como a Engels les tocó vivir un momento histórico en el que el capitalismo estaba disfrutando de la cosecha de sus triunfos sobre las relaciones sociales de producción de tipo feudal. Las apologías sobre la libertad, la igualdad y la infraestructura está formada de organización productiva, además de las condiciones de gobierno, trabajo establecido en las diversas regiones, mantenían una relativa calma social. Los derechos de propiedad y la idea de democracia que promulgaban los apologistas de la iniciativa privada habían ganado terreno fundándose en principios de anticlericalismo, democracia social, nacionalismo e industrialismo. La teoría y el praxis. En el manifiesto del Partido Comunista concluyen como en ningún otro momento de su vida, ya que ni Marx ni Engels echaron raíces en partido político nacional alguno después de 1848, cuando participaron con la Liga de los Comunistas. También aquí encontramos lo que es la dialéctica social. Mucho se ha dicho que la metodología del marxismo es la dialéctica y sobre ello se hacen diversas propuestas para su aplicación, pero para Marx la dialéctica no se aplica, se entiende, se identifica en el objeto social. En el inciso referente al esbozo metodológico se había expuesto que el expuesto conocimiento, la metodología, consiste en ir de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto al abstracto, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Pero todo ello se hace con un fenómeno histórico concreto, un fenómeno social específico, la totalidad concreta. Si entendemos este principio, podemos conjugar los elementos que configuran la metodología de Marx. También encontramos lo que es la enseñanza de los clásicos. La diversidad de las concepciones metodológicas no es indicador de que hay varias realidades sociales, sino que son distintas las formas en las que el sujeto puede vincularse con el objeto. Con la identificación del hecho social y su generación en las variaciones contaminantes, Durkheim realiza el conocimiento de los fenómenos sociales de una manera inductiva. La totalidad concreta es para Marx la capacidad del hombre de vincularse e interactuarse con su realidad histórica y dialéctica, teniendo como premisa lo limitado de sus capacidades sensoriales y lo amplio de sus posibilidades organizativas de una acción social. Bueno, como ya finalizando lo dicho acerca de Carlos Marx, queremos agradecer esto, queremos agradecerle
y decirle que esto les sirva mucho y les tengan en cuenta y que tomen en cuenta acerca de esta historia de Carlos Marx. Gracias.